El vídeo de hoy no va sobre el 13, pero pues con lo bonito que está, me gusta que toméis unos segundos para apreciarlo. Vamos a estar montando llantas nuevas al 14. ¿A quién no le gusta comprar piezas? Recuerda que tienes el código RASQUAD en Autodoc para ahorrarte unos billeticos y el código sirve para ti, para tu madre, para tu padre, para tu abuela, para tu ex, para quien sea. Bueno, como muchos ya sabéis, compré este S14 hace, bueno, un mesecito, dos, ya la verdad que no me acuerdo muy bien. Y la verdad es que el coche está muy guapo, muy bonito, elegante, como quieras llamarlo. Pero yo siempre dije que quería darle mis toquecitos personales, dejarlo 100% perfecto. Las llantas es algo que le da muchísimo carácter al coche, y el dejar las llantas con las que me venía el coche, pues muy difícilmente le iba a poder dar mi toque al coche. Un día, dando un paseito bien tranquilo, en una curva de derechas le pisé un poco, el coche se descontroló por completo y casi, vamos, que básicamente casi estampó el coche y casi lo reviento, y además casi me hago bastante daño. Porque esta llanta, la trasera izquierda, estaba agrietadísima. Ahora estaréis viendo planos de cerca que os pondrá aquí Juan Carlos. Las grietas fueron creciendo hasta perder aire y básicamente la rueda destalonó. Bueno, ha sido una excusa bastante perfecta para comprar llantas nuevas. Me acaban de llegar las primeras 3 entregas del Dodge Charger de Dominic Toretto a escala 1.8. Tengo muchas ganas de abrirlo y empezar a montar el Supercharger y todo esto. No sé si lo sabéis, pero anteriormente ya habían sacado la colección de los coches de Fast and Furious a escala 1.43, pero es que ahora han sacado un pack en el cual puedes suscribirte a esta colección, a la maqueta, como he dicho, a escala 1.8 del Dodge Charger RT de Dominic Toretto, que es uno de los coches más icónicos de toda la saga. Algo que me gusta muchísimo es que la mayoría de piezas están hechas en metal y algunas en ABS inyectado, algo que le da unos acabados increíbles para el tamaño que tienen estas piezas. Algo que me gusta mucho de esta maqueta es que tiene muchas partes movibles, como el capó, las puertas, el maletero, los faros y las luces se iluminan. Y cuando giras el volante, las ruedas delanteras también giran. En cada entrega tienes un pequeño dossier donde no solo te ponen las instrucciones, sino que te pone muchísima información, la verdad que súper interesante. Y obviamente también pues te pone parte por parte cómo se montan todas las piezas de una manera súper clara y detallada. Suscribiéndote a este pack, lo bueno es que consigues un 20% de descuento. Así que recuerda utilizar el código RASQUAD. Si eres un fanático real de la saga, estas colecciones es que no te las puedes perder. Son increíbles. No me voy a hacer mucho el duro, os voy a enseñar ya las llantas para que las podáis ver y las podáis disfrutar. Espero que os guste mucho, son un estilo totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado, así que bueno, veremos a ver qué tal este estilo nuevo. Os presento mis nuevas Strom DS05 bien pepinas. Como decía, un estilo de llanta totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Yo tengo todo lo que es monoblock normales, tipo, pues eso, las Rota Grid de estas, o las JR3 o las Rota GTR. Y estas son, pues, rollo 3 piezas, o sea, estilo 3 piezas, con garganta así pulida, tal, con el centro en Hyper Black. Desde que las vi, que las sacaron hace, la verdad es que es súper poco, dije, hostia, qué puto guapas están estas llantas. Y dije, hostia, esto en un coche blanco así, planchadito y tal. Y claro, luego me compré el 14 y dije, este coche tiene que llevar estas llantas, sí o sí. Así que, como veréis, pues es un estilo de llanta que va a cambiar bastante el estilo del coche. Vamos a hacer el coche, esto a muchos os va a doler un poquito, pero tranquilos. Vamos a hacer el coche un poquito más stancer, ¿vale? Vamos a hacer un poquito stance, pero sin perder funcionalidad y sin perder ese performance. Ya os explicaré toda la teoría que tengo detrás de esto más adelante, pero ahora vamos a hablar sobre medidas de llantas, cómo funciona todo esto, porque sé que hay gente que sabe,
pero hay mucha gente que no sabe exactamente cómo funciona todo, así que os voy a explicar. En una llanta tenemos principalmente tres medidas. El diámetro, que es el tamaño de la llanta, se mide en pulgadas, pues hay llantas 10 pulgadas, como por ejemplo las delanteras del Quad, 15 pulgadas, 16, 17, 18, como estas, 19, 20, 28, hay llantas muy grandes y muy pequeñitas, de todo, y eso es una medida que se da en pulgadas. Tenemos también el ancho, que es pues básicamente el ancho de la llanta, también medido en pulgadas. En este caso las delanteras tenemos, bueno, ambas son 18 pulgadas, las delanteras tenemos 9 pulgadas y media y las traseras tenemos 10 pulgadas y media. Y luego viene aquí la medida, como un poquito desconocida para cierta gente, para mí es algo totalmente normal y para muchos de vosotros también, pero hay gente que desconoce lo que es el ET. El ET es una medida y tú lo que haces es buscarle el centro a la llanta, que en este caso estaría justo en esta línea de aquí. Esto sería el centro de la llanta. El ET es la distancia que hay entre el centro de la llanta y el punto de anclaje en el buje, es decir, esta parte de aquí, donde apoya la llanta en lo que es el disco de freno y tal. Cuando se dice que una llanta tiene un ET 45, el ET se mide en milímetros, por lo que 45 son 45 milímetros. Mides 45 milímetros. Cuando es ET positivo, significa que esa distancia en milímetros es hacia la parte exterior, digamos, de la cara de la llanta. Cuando es ET negativo, significa que el punto de anclaje está hacia la parte de la suspensión y de todo el coche. Si una llanta es ET 45, contamos desde el centro 45 milímetros hacia la cara de la llanta y tenemos esta marca de aquí, que no sé qué tan bien la veréis. Digamos que entonces la llanta, es decir, el punto de anclaje de aquí está aquí. Esta llanta, por ejemplo, es ET 15, entonces significa que el punto de anclaje lo tenemos aquí. Entonces esto sería ET 0, esto sería ET 15 y esto ET 45. Entonces la gracia aquí está en que el ET se puede variar. Como ya sabréis, pues hay llantas que quedan más hacia afuera, hay llantas que quedan más hacia adentro, y eso es principalmente por dos cosas: una por el ancho y dos por el ET, porque cuando una llanta es más ancha crece desde el centro hacia los laterales. Es decir, esta es una 9,5 y esta es una 10,5, significa que hay una pulgada más en total, pero hay media pulgada por un lado y media pulgada por otro. Por ejemplo, si las dos fueran ET 15, solo sobresaldría media pulgada más por fuera, lo que como es ET 10, pues sobresale un poquito más. Eso creo que es un poquito confuso, pero es como funciona básicamente. Tú el ET de la llanta lo puedes variar. ¿Cómo? Con separadores. Si tú tienes esta llanta que es ET 15 y le pones un separador de 20 milímetros, lo que estás haciendo es desviar el punto de anclaje 20 milímetros hacia el exterior, por lo que la llanta va a quedar más hacia afuera, exactamente 20 milímetros. Digamos que pasaríamos esta llanta de ET 15 a tener un ET menos 5. Con este separador que es de 30, pues tendríamos 10 milímetros más todavía sobre este. Y por otra parte, pues tenemos separadores súper chiquititos para ajustar al milímetro como a mí me gusta. En este caso son de 3 milímetros, los hay también de 5 milímetros, son la hostia para ajustar ya ahí, para rizar el rizo. Teniendo nosotros todas estas medidas y todos estos conocimientos, lo que podemos hacer es calcular para ajustar. Es decir, yo teniendo ya unas llantas en el 14, he sabido comprar otras llantas de unas medidas que sé que me van a quedar perfectas. Aún así, a pesar de calcular, hay veces que luego depende del neumático que montemos, pues puede variar un poquito esto. Hay que tenerlo eso en cuenta siempre. Al menos ya partimos de una base que sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Para dejarlo perfecto hay que ajustar con separadorcitos muy chiquititos. El primer consejo que yo os daría a la hora de tomar medidas para comprar unas llantas nuevas es bajar el coche a la altura definitiva. Así que lo primero que vamos a hacer ahora, levantar el coche, quitarle ahí unas cuantas, pero unas cuantas vueltas al amortiguador y tirarlo al puto suelo. Entonces, ahora viene el momento de magia, viene cuando tomamos medidas y utilizamos este super mega calculador totalmente gratis, Will They Fit. No es promo ni nada, pero llevo un huevo de años utilizándola, me ha ayudado millones de veces. En la parte de arriba pones las ruedas que ya tienes, o sea, tanto medida de neumático, que esto es importante también, como medida de las llantas, y abajo pues el nuevo setup, ¿no? Entonces le das a calcular. Por una parte, el gráfico en el que tú puedes ver visualmente el cómo estira el neumático de una forma o de otra. Puedes ver también si la rueda te queda más hacia adentro o más hacia afuera, pero lo bueno está en que aquí te dice milimétricamente hablando las diferencias: el diámetro total del neumático, la nueva circunferencia, el fallo de kilometraje, cuánto sobresale más la rueda hacia afuera, cuánto sobresale más hacia adentro. O sea, te dice las diferencias entre todo y también la diferencia en altura, porque por ejemplo ahora estoy pasando en la parte delantera de una 2.35-40 a una 2.25-40, por lo que el diámetro total es un poquito más pequeño. Podemos jugar con absolutamente todo. Antes ya teníamos unas llantas que, bueno, en cuanto a fitment no estaba perfecto, pero no está mal. Entonces
Entonces con eso tomamos medidas, podemos jugar con separadores para ver, a la hora de comprar llantas nuevas, puedes ir haciendo pruebas con más ancho, menos ancho, con más ET, menos ET. Y luego también te ayuda mucho a la hora de pedir neumáticos. ¿Cómo estirará más o menos una 9,5 con una 225-40? Pues lo pones aquí y ves, con los cálculos que yo hice, con el separador que llevo ahora, que son 3 centímetros más 5, antes llevaba 25, entonces tenía un ET de menos 5 y ahora tendremos un ET de menos 15. Y vemos que ahora mismo, con el Move Setup, nos debería sobresalir un poco más hacia afuera, pero como el neumático estira un poquito más, tendremos, digamos, más espacio al final aquí. Es muy útil y sé que a muchos de vosotros os va a ayudar. Concha su madre. Para la parte delantera tenemos las 9,5 con una 225-40, que como veis es un neumático semi-slick porque me gusta tener buen grip delante. Es una Accelera 651, la Straightwear 200, nunca las he probado. Para la parte trasera neumático normal, quiero que agarre delante. Como veis estira bastante, cada neumático tiene una manera de estirar. Estos en concreto, pues sinceramente no me gustan mucho. No voy a mentir, estas llantas ya las puse por encima hace tiempo, me volví loco, o sea, quedan que se te va la puta olla. Y con estas pedazo de pinzas, con estas llantas resalta mucho más la pinza y se ve espectacular. Vale, estoy viendo que el fitment me va a quedar mal. Ay, era lo que me esperaba, porque este neumático estira mucho y voy a necesitar literalmente 1 centímetro más como mínimo. Así que lo que puedo hacer es ponerle al menos hasta medio centímetro más. Ya sé que tengo que comprar separadores más grandes. Es importante tener el coche a la altura final, porque hasta que no está en el suelo no puedes ver realmente cómo queda. Porque la caída varía, todo varía. Vamos a la trasera. Ya digo, según tomando esas medidas y tal, sé que con el separador va a ser demasiado. Entonces, uy, mamá. Vergame. Todo esto va a estar perfecto así, mierda. Tiene toda la pinta de que esto se va a quedar así. Lo que pasa es que creo que lo voy a tener que bajar más aún, ¿eh? Uy, toca. Pues es que es una mierda porque literalmente solo tengo que quitarle medio milímetro. Necesitaría separador de 1,5. Con medio centímetro menos de separador va a quedar perfecto. Así que, mirad qué tenemos aquí. Ha dado la casualidad que Uri tenía justamente estos de 1,5. Así que vamos a meterlos. Vamos a rezar porque los espárragos no me toquen en la llanta y a ver si sirven, porque sería la verdad que ideal, porque como tenga que montar uno voy a tener que montar espárragos largos y mierdas y cosas que me dan pereza. Rezad por mí, chavales, la verdad es que me encanta cómo se ve, o sea, se ve una pedazo de rueda súper sobresalida. Ahora, lo que sí que me preocupa un poco es esto de aquí, porque el neumático, ¿sabéis el típico vídeo ese con el pelapatatas ahí quitando el borde este? Pues me veo haciendo eso, la verdad. Bueno, vamos a levantarlo y a ver cómo queda esto. Tenemos el separador de 1,5. Por favor, rezad conmigo para que... ¡Oh, mamá! ¡Sí! Entran los espárragos a la perfección. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Uf, no sé si toca, ¿eh? Vaya que sí toca. Pero muy poco. Lo del pelapatatas es una realidad, ¿eh? Voy a tener que ir al chino a comprar un puto pelapatatas. Buah, queda de locos, chaval, pero de putos locos. He llegado al punto en el que con el separador de 1,5 quedaba de locos, pero de locos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la suspensión comprimía, la llanta se iba directa hacia la aleta, cosa que pues quedaba espectacular, pero obviamente nada más salir el coche a la calle, la aleta la hubiera reventado y la llanta también. La gente lo que hace para evitar eso es montar muelles de 500.000 kilos para que básicamente no tengas recorrido de suspensión y no se mueva la rueda. He quitado el separador de 1,5 y ahora llevo 6 milímetros de separador y hay que decir que el fitment es perfecto. O sea, es espectacular. Bueno, lo que he hecho ha sido desanclar la suspensión para poder subir y bajar la rueda. Ahora esto se mueve bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que conforme vas subiendo, simulando, por ejemplo, yo que sé, que pillas un bache, aquí no toca, pero aquí ya no deja girar. Entonces, si aflojo un poquito, bueno, aquí está tocando, pero bueno, llega un punto en el que pues algo toca, algo hace tope, ¿no? Entonces, por eso he pintado esto aquí, porque pensaba que primero estaba tocando esta parte de aquí del neumático, pero he visto que no. Entonces he pintado la línea y he llegado a la conclusión de que, bueno, como veis aquí, está pues marcado, ¿no? De que el blanco se ha ido a la mierda, porque toca en alguna parte de aquí. Entonces lo que tengo que hacer aquí ahora es masajear para ganar ese espacio. Es un poco jodido esto, la verdad. Para llegar a ajustar todo tan al milímetro es una locura. 6 milímetros está perfecto. Además me gusta porque cuando está en la altura en la que lo voy a dejar, la llanta queda totalmente a ras con la aleta, así que la verdad que perfecto. Luego cuando comprime, como está tan bajo y todo trabaja mal, pues básicamente la rueda se mete hacia adentro con la caída y queda de locos. Bueno, como veis el 14 ya tiene ahí su buena forma. Tenemos el fitment, yo diría que bien ajustado. Al final detrás solo hemos puesto 5 milímetros de separador. Delante lleva 35. La altura la verdad es que me gusta bastante. El problema es que delante para girar
Ya he tenido que martillear por ciertas zonas y eso, cositas, pero aún así me da miedo que toque arriba en lo que es el propio chasis y ahí sí que hay poco que hacer. Igualmente, hasta que no tenga la suspensión nueva y todo eso, es tontería ponerme a probar y ajustar así porque el coche tal cual está ahora ni siquiera va a salir a la calle. ¿Cuál es el problema? Que obviamente pues ahora empiezan a salir otras cosas porque ves el coche sin taloneras, con las taloneras originales, es que le falta, se ve raro aquí el culo. Entonces claro, le he puesto la del 13 por encima. Básicamente son en la parte delantera exactamente iguales, la distancia de las puertas es exactamente igual, pero aquí detrás pues le faltan 3 deditos y como estaréis viendo el coche se ve que se te va la puta olla, o sea, pero espectacular. Estas llantas son increíblemente bonitas. Se me hace raro tener mucha garganta detrás, pero bueno, queda bastante guay. Strom es una marca que es relativamente nueva, pero ha empezado súper fuerte. Está metida en Drift Masters a saco, o sea, hay muchísimos pilotos, los hermanos Shanahan, hay muchísimos pilotos muy top que están corriendo con Strom. De hecho, si no recuerdo mal, McKeever lleva exactamente estas, así que creo que eso también puede decir un poquito el nivel de calidad que tienen. Son una pasada y lo mejor es que os he conseguido un código de descuento, supongo que será como siempre el código RADSQUAD y tenéis un 10% de descuento. Es decir, partimos de la base de que son unas llantas que son, como veis, espectaculares y muy diferentes a lo que se suele ver. Obviamente están inspiradas en unas que muchos de vosotros ya sabréis, pero son a la vez muy diferentes y de hecho me gustan más. Entonces, literalmente cuesta lo mismo que unas Japan, para que os hagáis una idea. Ya digo, comparas el peso de una 9,5 de estas a una 9,5 de Rota o de Japan, por ejemplo, y la diferencia es bastante bestia, ¿eh? A mí me ha sorprendido un montón. Como he dicho, todavía me tienen que llegar las suspensiones nuevas y también me tiene que llegar algo nuevo que va a hacer que el coche pueda variar su altura en ciertos momentos. Creo que ya muchos sabréis a qué me refiero y si no lo sabéis, pues esperaros y suscribiros y esas cosas porque lo iréis viendo. Ya lo tenemos listo. Tiene el estilo ese que todos habremos visto alguna vez de coches de Estados Unidos ahí súper planchados con los llantotes y tal. Y es algo que nunca pensé que yo haría en mis coches porque, como digo, no es mi estilo, pero ahora viéndolo flipas, flipas, flipas. Aquí falta ajustar un poquito el fitment porque tiene un grado de caída más que en el otro, entonces hay que ajustarlo y tal. Lo que sí que es verdad que, como he dicho, hacen falta taloneras y parachoques trasero para completar un poco todo lo que es el kit entero y creo que eso va a ser espectacular. Tengo otros retrovisores que todavía no sé si me acabarán de gustar, pero los montaré porque ya están pintados blancos y tal. Tengo también que poner esto de aquí transparente y es más chiquitito. No sé, hay un montón de detalles, ya me empiezan a llegar cositas también del interior. Sé que a muchos les gustará más con estas de aquí. Es cuestión de gustos, como todo en esta vida. Me parece guay tener un poquito de variedad porque ya tengo todos los otros coches con llantas de este estilo, rollo monoblock y tal. Pues la verdad que me mola que flipas. Strom Wheels, habéis hecho un trabajo, chaval. O sea, no sé ni cómo decirlo. Son puto perfectas, o sea, de verdad que no les cambiaría absolutamente nada. Estoy totalmente enamorado de las llantas. Espero que os haya servido de ayuda el tema del vídeo de cómo elegir el fitment y cómo jugar con lo que son las medidas de las llantas y eso. Espero que os haya molado, hacérmelo saber en los comentarios si os gustan más unas llantas u otras y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.